Hermanos y hermanas, paz y bien. Estamos a pocas semanas de concluir este tiempo litúrgico llamado ordinario, para luego adentrarnos en un nuevo año litúrgico que iniciará con el tiempo fuerte del Adviento. Desde hoy a unas semanas previas ya podemos prepararnos para este tiempo que nos indicará la esperanza gozosa del Señor Jesús. Pero mientras llegamos a estas fechas, el pasaje evangélico de hoy nos invita a cultivar en nosotros una actitud de generosidad y de confianza en el Señor. Es decir, de vivir en un desprendimiento constante, confiando siempre en la providencia de Dios que nos auxilia. Pero también nos invita a cambiar nuestros sentimientos y nuestra mentalidad, de pasar de unos sentimientos y pensamientos acostumbrados a decir quiero, merezco, necesito, dame, a unos sentimientos y mentalidad que digan ofrezco, doy, comparto, retribuyo. Digo esto y poniéndome en primer lugar porque pareciera que nuestra relación con Dios, y claro está también con nuestros semejantes, es siempre guiada por una actitud de que todo merecemos y de que todo necesitamos. Por ello ese dame esto, quiero aquello, merezco esto otro, necesito eso también. Aunque a decir verdad muchas veces necesitamos tanto de lo que decimos necesitar y nos olvidamos de que en nosotros está depositada la semilla del amor y de la caridad, de que es posible desde nuestra miseria ciertamente y desde nuestras limitaciones el poder ofrecer, el poder dar, el poder compartir, el poder retribuir más de lo que sentimos y pensamos. Solo es necesario que el amor nos destruya el egoísmo que normalmente se asienta en nuestra mente y en nuestro corazón para poder lograrlo. Y el pasaje evangélico de hoy nos indica estas dos realidades. En la primera parte contemplamos cómo los escribas son juzgados severamente por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él no juzga por las apariencias, sino que juzga las intenciones y el corazón. Por ello, con mucha razón los juzga, porque los escribas estaban acostumbrados, tal como parásitos, a absorber todo lo que estaba a su alrededor. Eran excelentes para eso del pedir, del recibir, del pensar en ser merecedores de toda gloria y pleitesía. Siendo esta una actitud arrogante y de personas sumamente egoístas. Por ello nuestro Señor Jesucristo previene a sus discípulos. Y en esta prevención les describe lo que estos hombres hacían. Gustan pasear con amplio ropaje. Es decir, les gustaba lucirse de frente a los demás, ser admirados por lo que tenían, por el ropaje que portaban, haciéndose ver como superiores a los demás. Les gustaba también que les hicieran reverencia en las plazas. En otras palabras, como merecedores de una honra por parte de los demás, buscando un reconocimiento para sobresalir por encima de todos, sin querer ser iguales a todos. Y bueno, ni que fueran santos como para reverenciarlos, ¿verdad? Y también les gustaba ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, siendo esta una crítica que a lo largo de las discusiones de nuestro Señor Jesucristo que tenía con ellos, pues les manifestó esto, ¿no? Esta necesidad de estar en los primeros lugares a costa de los demás. Esa necesidad de decirnos inclusive a nosotros mismos, yo merezco esto más que tú, lo cual sin duda provoca grandes injusticias sociales y por tanto división en la sociedad. Estas actitudes de los escribas las podemos trasladar a nuestra vida de fe, a nuestra vida familiar, a nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en las diversas actividades donde nos desarrollamos. Y podemos ver que muchas veces actuamos de la misma manera, en una lógica del querer todo para nosotros, de pedir que seamos tratados de una forma que quizá ni siquiera merecemos, de siempre buscar con soberbia y orgullo estar en sitios a los cuales aspiramos. Y por último, lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, fue: y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Y esto nos une a la segunda parte del pasaje evangélico de hoy, porque precisamente nos indica a una viuda pobre que realiza un acto de fe en el templo.
¿Cuál era este acto de fe? Ella depositaba una ofrenda en el arca del tesoro del templo. Y es ahí, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo, que estaba sentado precisamente de frente al arca del tesoro, mirando cómo la gente echaba sus monedas, la observó a ella. Pero antes de continuar con esa segunda parte, hemos de imaginarnos el templo de Jerusalén. El templo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue construido por Herodes el Grande y constaba de un gran patio, lo que hoy, para aquellos que han venido a Tierra Santa, es la gran explanada. Y este templo estaba rodeado de suntuosos pórticos sostenidos por columnas de mármol. Dentro del gran patio exterior, llamado el patio de los gentiles, se encontraban 3 patios interiores de dimensiones aún más reducidas, que eran el patio de las mujeres, el patio de los hombres y el patio de los sacerdotes en torno al santuario. Mientras que el santuario estaba dividido en 2 partes: el lugar que se llamaba el Santo, en donde un sacerdote incensaba 2 veces al día, donde ofrecía los sacrificios, y después, separado por un gran velo, en lo más recóndito del santuario, en lo último, estaba el Santo de los Santos, un lugar oscuro ocupado en otro tiempo por el Arca de la Alianza. Pues bien, en el patio de las mujeres estaba la sala del tesoro. Esta sala donde se conservaban los archivos, el tesoro público, los accesorios de culto y las vestimentas sagradas. Era como una sacristía, digamos, ¿no? Mientras que en la fachada exterior de este patio, pues había 13 alcancías de madera en forma de embudo, donde los fieles echaban sus limosnas obligatorias o voluntarias. 7 de estas alcancías se echaban las limosnas obligatorias y tenían letreros en arameo indicando su finalidad. Las demás alcancías llevaban la inscripción a voluntad, especificando la intención. Es en una de esas alcancías entonces donde la viuda pobre estaba depositando 2 moneditas, una cuarta del haz, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén. San Marcos, que sabemos escribe el Evangelio en Roma, explica que esta cuarta del haz se trata de un cuadrante, que es la moneda o era la moneda romana más pequeña del tiempo. Entonces, con esta descripción vemos que la viuda verdaderamente era pobre. Estaba echando, dice el Evangelio, todo cuando poseía, todo lo que tenía para vivir. Y este gesto de la viuda es interesante porque, siendo pobre y necesitada, no tenía ninguna obligación de dar limosna para el culto o para la acción social y benéfica que los sacerdotes realizaban en nombre de Dios con las ayudas recibidas. Si tuviese obligación, si hubiera tenido obligación esta viuda, su acción aún sería más generosa porque dio todo lo que tenía, todo para vivir. Pero su gesto brilla con luz nueva y esplendorosa precisamente porque se sitúa más allá de toda obligación. Se sitúa en el plano de la generosidad amorosa para con Dios. No da la oferta por obligación, sino ofrece por amor a Dios. Y esto es precisamente lo que impresiona a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no valora lo que da la viuda, lo que aporta desde la perspectiva económica, sino desde otra perspectiva bien diferente. La anciana viuda ha dado mucho porque ha dado de lo que necesitaba para poder sobrevivir. Su aportación en cantidad no es mucha como lo hacían los ricos, pero en generosidad tiene un valor incalculable. Entonces podemos decir que vivir en plenitud es una cuestión de generosidad, de compartir sin medida, de no querer acaparar, sino de dar todo lo que se tiene. Es curioso entonces lo que puede impresionar a nuestro buen Dios. Le impresiona que vayamos en contra del mundo, que decidamos ir contra corriente, que queramos donar todo lo que tenemos, aún a pesar de nuestra propia vida, como hoy con la viuda pobre que entrega en aquellas monedas su vida misma. Es, dice nuestro Señor Jesucristo, la pobre viuda que ha echado más de todo lo que echa, de todos lo que echan en la arca del tesoro. Podemos decir entonces que este gesto de la viuda es el verdadero culto a Dios en el templo de la vida, en el servicio a los demás. Es solo la verdad del corazón la que nos acerca a Dios. Es el acto concreto de una total confianza en la providencia de Dios. Es no reservarse nada para sí.
Y en un sentido más amplio, es de algún modo retribuir a Dios todos los bienes recibidos por Él. Y quizá te preguntarás, ¿cómo es posible que la viuda, siendo pobre y necesitada, sea capaz de retribuir? Si en vez de dar ella, tendría que pedir, podemos cuestionarnos. Pues aquí está la paradoja de un corazón lleno de fe y que se sabe amado y acompañado por Dios. La pobreza material pasa a segundo plano cuando en el corazón existe la convicción de que Dios nos gana en generosidad. La pobreza material pasa a segundo plano cuando en el corazón existe la convicción de que Dios nunca nos abandona. La pobreza material pasa a segundo plano cuando entramos en la lógica del amor, una lógica que implica el donarse y donar hasta la vida misma, porque la verdadera recompensa no es en esta tierra, sino en el cielo. Quien vive en esta lógica jamás será como los escribas que se aprovechaban de los demás y buscaban solo tener todo para ellos, especialmente de la confianza de las viudas que le daban sus bienes con el pretexto de sus rezos. Es decir, revisando nuestras vidas también nos daremos cuenta de que tenemos más de lo que la viuda tenía. Y aún así, cuando se toca el tema del dar, del apoyar, del donar, del retribuir, muchas veces nos duele el codo. O dudamos de nuestras ofrendas, dudamos hacia dónde van nuestras ofrendas. En cambio, la lógica del amor nos mueve a vivir como la viuda pobre, en total confianza del Señor que nunca nos abandona y que nunca dejará que nos perdamos ni en el olvido ni en la tragedia de los descartados, de los olvidados, de los pobres. Curiosamente, esta viuda pobre, de la cual no sabemos su nombre ni qué pasó con su futuro, porque el Evangelio no nos dice nada, es un signo de una posible ironía en el pensamiento de Dios. Los pequeños, los pobres, los necesitados, los que lloran, los que sufren, los últimos, los descartados, los olvidados, son los más amados por Dios. Y son los que, como nos indican las bienaventuranzas, serán los primeros en gozar de las glorias y las bendiciones del cielo, donde se encuentra la verdadera felicidad. Es decir, todos ellos serán bienaventurados. Y si no me creen, pregúntenle o preguntémosle a los santos que ellos vivieron de esta manera. Ellos vivieron justamente así, pobres, y más que pobres, dando lo que tenían, a pesar de sus miserias y sus limitaciones. Siempre fueron hombres generosos en el amor de Dios. Y bueno, solamente para concluir, pues ojalá tengamos la gracia de Dios para que seamos más como la viuda y menos como los escribas. Cada quien se juzga a sí mismo en este caminar y también decida qué camino tomar. Hasta aquí la reflexión de este domingo. Dios los bendiga, paz y bien.